Bien, desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla, Nery Price. Otra vez estamos aquí con una serie de raíces hebreas, otro capítulo más para poder entender todo el plan, todo lo que es la Besorá, el Evangelio, por qué vino Yeshua, por quién viene Yeshua, por qué muere Yeshua. Y estamos justamente entrando en un pasaje, hoy vamos a ver capítulo 4 de Juan, pero antes que eso, veamos lo que dice Jeremías de esta mujer que ya hemos visto que ha sido divorciada, ha sido adúltera, ha tenido hijos, ha sido dispersa, ¿verdad? Hoy es una que no tiene, ya no es su pueblo, ya no tiene misericordia. Entonces, con los nombres de los hijos del profeta Oseas y Gomer. Jeremías 3.1 dice, Elohim dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes, y sin embargo, vuelve a mí, declara el Señor. Jeremías 3, versículos 6 al 10, sigue diciendo, y el Señor me dijo en el día del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo un monte alto, y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Y me dije, después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí, mas no regresó, y lo vio su hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue e hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra, con el leño. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Y aquí vemos entonces que tanto el reino del norte, las 10 tribus, como el reino del sur, las 2 tribus, Judá, Benjamín y parte de Leví, las 2 llegaron a ser fornicarias, las 2 adulteraron. Pero el Tanás nos aclara claramente que el reino del norte se le dio carta de divorcio, es decir, a las 10 tribus, a la casa de Efraín, a la casa de José, con su capital Samaria, a la casa de Samaria, a esa se le dio la carta de divorcio. Pero evidentemente él anhela su regreso. Pero el novio, el esposo, anhelando su regreso, ¿verdad?, tiene un impedimento, y es la propia ley. Su propia ley prohíbe que se unan de nuevo. La ley no le permite que él vuelva a tomarla, no le permite a ella volver, a esta mujer que tiene una carta de divorcio. En Devarim, en Deuteronomio 24, del 1 al 4, está escrito en la ley, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces, vemos aquí, primer esposo, ella se divorcia, segundo esposo, se divorcia. Entonces dice la Torá que si esto ocurre, no podrá volver a casarse con su primer marido o su primer esposo, tal mujer.
En el caso de Israel, en el caso de la casa de José, estas ovejas perdidas, está Israel, que son las 10 tribus, la casa de José, la casa de Samaria, Israel, Efraín. Bien, todo eso es lo mismo. Estas 10 tribus perdidas, la casa de Israel. El primer esposo era Yeshua. El segundo esposo, otros dioses. Se separa de Yeshua y se va con otros dioses. Comete adulterio espiritual. Se va tras los becerros de oro, se va sobre Baal, anda con otros. Entonces la Torá dice, no puede volverse a casar con Yeshua, que fue su primer marido. Entonces esta mujer está totalmente perdida. Este marido no la puede, por más que la ama, la ley no le permite volver a recibirla. Entonces el primer marido tiene un dilema ahora. ¿Cómo hace, si él la ama, para volverla a tomar, si la ley misma no le permite? ¿Cómo hace el esposo que le ha dado una carta de divorcio, verdad, a esta mujer que está completamente perdida? Esta mujer que ha ido con otros maridos, que ha tenido... Y acá entonces entramos en un pasaje, en un tema, ya hablando cuando el novio viene, porque cuando nosotros entramos en el libro de Juan, está escrito en un remes, en otra interpretación, y vemos primero que nos habla del verbo hecho carne, después el testimonio de Juan, el cordero, verdad, de Elohim. Habla de las bodas de Caná. El capítulo 2 de Juan nos habla de las bodas de Caná, ya habla de una boda. Después nos cuenta en el capítulo 3 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea, entonces a todo aquello amó al mundo, porque entre todo ese mundo estaban dispersadas todas esas ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, estaba dispersada, ¿verdad? Como dice, Jerrel las dispersó, todo esto que eran Israel. Pero después dice, desde el versículo 22, en el capítulo 3, versículo 22, dice el amigo del esposo. Entonces, ahí está una conversación y dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Entonces, está hablando del esposo, ¿verdad? Y dice, este es el que viene de arriba, el que tiene palabra de vida, el que tiene palabra, ¿verdad? No habla de su propia boca. Y entonces empieza el capítulo 4 y habla de esta mujer samaritana. Y ahí, algo que es bien claro, dice, es necesario pasar por Samaria. Y la pregunta que siempre, nunca se ha contestado, ¿verdad? Porque, ¿por qué es necesario pasar por Samaria? ¿Qué es Samaria? Samaria era la capital de Israel. Samaria era Israel. Es decir, si vos querías hablar de Samaria, de esa esposa, esa mujer tenía el centro en Samaria. Había sido la capital Samaria. Ese era Efraín, esa era la casa de José. Pero entonces, una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, ¿verdad? Y allí estaba el pozo de Jacob. Y bueno, pero vamos a entrar primero, antes que entrar directamente en el relato, hay algunas cosas que debemos hablar de esto. En Juan es el único de los evangelios que narra el encuentro que un día tuvo Yeshua a orillas de un pozo con una mujer samaritana. Cuenta que un caluroso mediodía Yeshua y sus discípulos llegaron a un pueblo de la provincia de Samaria y se detuvieron junto a un pozo a las afueras. Mientras los discípulos iban a comprar comida al pueblo, apareció una mujer samaritana que venía a sacar agua del pozo. Yeshua, al verla, trabó una conversación con ella. Como en aquel tiempo los judíos y los samaritanos estaban enemistados y no se hablaban, al principio la mujer se sorprendió de que Yeshua le dirigiera la palabra, pero a lo largo de la extensa charla que tuvieron,
el Señor le fue explicando lentamente quién era él, a qué había venido y cuál era la misión que el Padre le había encomendado. La samaritana primero lo miró con desconfianza, incluso tomó a mal sus palabras, hasta se burló de él. Pero poco a poco fue abriendo su corazón, aceptando sus enseñanzas y finalmente terminó reconociéndolo como el Mesías. La mujer quedó tan impresionada que corrió al pueblo a proclamar por todas partes que se le había encontrado con el Mesías. Los samaritanos, al escucharla, fueron todos hasta donde estaba Yeshua para conocerlo. Hablaron con él y le pidieron que se quedara en el pueblo un par de días. Y así fue como los samaritanos terminaron creyendo en Yeshua y aceptándolo como el Salvador del mundo. Esto está en Juan capítulo 4, versículos del 3 al 42. Pero aquí hay lo que uno puede decir, cuando uno termina de leer este largo y denso relato, se pregunta quién le contó a Juan la conversación privada entre Yeshua y la samaritana, para que él la escribiera en su evangelio. Si allí no estaba presente ningún discípulo, ni había testigos, ¿cómo se enteró Juan de lo que Yeshua y la mujer se dijeron ese día? ¿Acaso Yeshua salió a divulgar las intimidades de aquella mujer que había pasado por las manos de 5 hombres? ¿Eso sería así? ¿O fue la mujer misma quien memorizó los detalles de un diálogo que, según leemos, no pudo entender ni siquiera en su idea más básica? Pero hay además otro interrogante, que sacuda al lector de la Biblia, porque ninguno de los otros 3 evangelistas se enteró de esta extraordinaria conversación de todo un pueblo lograda por Yeshua en la región de Samaria, porque solo Juan la narra. ¿Cuál es el motivo? Primero hay que aclarar algunas cosas que para un hombre, para alguien judío no puede quedarse a solas con una mujer casada. Eso sería una falta grave, sería tomar una falta grave de sospecha, de adulterio. La mujer podría ser tomada como adúltera por estar entablando una conversación con un extraño. Segundo, que Yeshua entonces hubiera faltado, ¿verdad?, en esa parte. Para complicar más las cosas, encontramos en los otros evangelios 2 textos más antiguos que el de Juan, que dan un enfoque distinto sobre la relación de Yeshua y los samaritanos. El primero es de Lucas. Así se encuentra que una vez Yeshua iba de viaje hacia Jerusalén y pasó por Samaria. Entonces envió mensajeros delante de él para que entraran en un pueblo de samaritanos y le consiguieran alojamiento. Pero estos no quisieron recibirlo porque sabían que iba a Jerusalén y estaban enemistados con los judíos. Esto está en Lucas 9, 52-53. Es decir, en contra de todas las reglas de hospitalidad vigentes en aquel tiempo, los samaritanos le cerraron las puertas a Yeshua y a sus discípulos. Estos quedaron tan dolidos que Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los devore? Pero Yeshua los reprendió, ¿verdad? Y se fueron a otro pueblo. No saben de qué espíritu son, les dije. Eso está en Lucas 9, 54-56. Este texto nos muestra la hostilidad que debió de haber entre los samaritanos y el grupo de Yeshua durante su vida pública. Es decir, ¿por qué? Porque lógicamente Yeshua era judío y los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y las razones son claras. Los samaritanos son aquellos que habían abandonado la Torá, aquellos que son de las 10 tribus perdidas, aquellos que se habían mezclado con los asirios, aquellos que habían sido infieles y nunca volvieron. Y este es un caso. El segundo texto es el del Evangelio de Mateo y narra que cuando Yeshua mandó a sus discípulos a predicar, les dijo: no vayáis a las regiones de los paganos, ni entre en la ciudad de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mateo 10, versículos 5 y 6.
Yeshua pues prohíbe a sus discípulos prediquen en la región de los samaritanos, porque él no podía llevarles un mensaje a los samaritanos o a las regiones de afuera, a los paganos, en una palabra, a los gentiles. ¿Por qué? Porque no podían entrar, ellos no podían volver, ¿verdad? Si él considera que es la esposa de Israel y que son parte de esos samaritanos, son los que son Israel, y que pueden entre los gentiles también haber Israel, están dispersos, pero hasta que él no cumpliera, ¿verdad?, la misión, es decir, cómo iba a entrar, cómo iba a volver, de qué mensaje iba a tener si ellos, ¿verdad?, son mensajes de arrepentimiento, pero ¿y cómo vuelve? ¿Cuál es la redención de este pueblo? Entonces, hasta que él no fuera al madero y muriese, que después lo vamos a explicar el porqué, ellos no tenían mensaje ni para samaritanos ni para gentiles. Entonces no podía salir de ahí, es decir, ellos tenían que hablar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que también estaban entre los judíos. Entonces, de estos dos textos podemos concluir que es poco probable que la narración del encuentro de Yeshua con la samaritana y la posterior por decirlo de alguna manera, esa conversión, esa vuelta, esa hacer teshuvá de todos los habitantes de la ciudad, sea un hecho histórico vivido por Yeshua. Es muy improbable. Esa sospecha se ve afianzada por otro dato de los Hechos de los Apóstoles. En ese libro vemos que solo varios años después de la muerte de Yeshua, algunos que fueron a predicar, que fueron a llevar el mensaje de Jerusalén, salieron a predicar por distintos lugares del país, es decir, con aquella persecución, aquellos judíos griegos, en el caso del diácono Felipe, logró llegar a una ciudad samaritana y allí predicó, ¿verdad?, el Evangelio. En Hechos capítulo 8, de los versículos 1 al 5, tenemos el relato. Más tarde los apóstoles Pedro y Juan, ¿verdad?, se enteraron de que se había formado allí una comunidad, ¿verdad?, a través de esa, podemos decir, de ese mover allí, de esa predicación, de ese mensaje dado por Felipe. Empezaron a entrar, empezaron a venir, todos samaritanos, y fueron a visitarla, Pedro y Juan. Hechos 8, versículos 14 al 17. Y a partir de aquí se empieza a hablar por primera vez de que existe una comunidad en Samaria, una comunidad que cree en Yeshua como el Mesías, ¿verdad?, en Samaria. Hechos 9, versículo 31. El relato de la mujer samaritana, pues, así como está, entonces, no es... quizás es un relato que Juan cuenta, ¿verdad? Pero eso no quita del mensaje. Ojo, ahora vamos a ver. Entonces, si admitimos, como hacen hoy muchos de los estudiosos históricos, que Yeshua durante su vida pública no predicó en la región de Samaria, que no se produjo una conversación masiva de samaritanos mientras él vivía, y que solo varios años después de su muerte los samaritanos abrazaron la fe, la emuná, gracias al esfuerzo procedente de hermanos que venían de Jerusalén. ¿Por qué entonces el Evangelio de Juan contiene el relato de la samaritana? Esa sería la pregunta. Evidentemente que no fue en el tiempo donde estuvo Yeshua, quizás, pero sí fue después, en Hechos 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la misión de Yeshua de darle solución a esa esposa divorciada, a esa esposa, ¿verdad?, que había sido adulta y tuvo el marido, que él tenía que obrar. Entonces, después sí, te podía ella volver, entrar, venir, eso lo vamos a hablar. Hoy los biblistas, los entendidos, han encontrado una respuesta para este problema. En realidad,
Durante el corto tiempo que tuvo Yeshua para predicar durante su vida pública, solo se dirigió a los judíos, y hubiera sido muy difícil que los discípulos de Yeshua, por las ideas poco claras sobre de quién era Yeshua y por su exclusivismo, ¿verdad?, admitieran de entrada en el grupo a discípulos de origen samaritano o pagano. Por eso, al morir Yeshua, los únicos seguidores que tenía eran todos judíos. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Con el paso de los años, de acuerdo a la predicación y llevar el mensaje, comprendieron que Yeshua también había venido a traer a la salvación, a la redención, y como bien dice el mensaje, había venido a buscar al otro redil, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y era otro redil. De modo que salieron a predicar el evangelio a los demás pueblos. Como él bien dice, en Judea primero, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y así pronto algunas comunidades, además de judíos, tuvieron también entre sus integrantes a samaritanos o ex samaritanos y ex paganos. Es decir, empezaron a entrar en Israel ex samaritanos, ex paganos, ex gentiles, ¿verdad? Y entraron a creer en el Mesías. Entonces comenzó a formarse, ¿verdad?, otra comunidad. Una de estas comunidades que había incorporado, ¿verdad?, a samaritanos era la comunidad donde escribió el Evangelio de Juan, y esto influyó en su redacción seguramente. En efecto, el autor del cuarto Evangelio, es decir, Juan, al ver que su comunidad estaba ahora compuesta por ex samaritanos, por ex gentiles, no podía poner en su escrito que una vez los samaritanos le cerraron las puertas a Yeshua y que los discípulos quisieron destruirlos con un fuego, como decía Lucas. Tampoco que Yeshua había prohibido a sus apóstoles entrar en las ciudades de Samaria, aunque podía haberse explicado, porque todavía no estaba la entrada, ¿verdad? Todavía la puerta no había hecho el trabajo para que ellos pudieran entrar. Por eso esos pasajes no aparecen aquí. Pero además, los samaritanos de la comunidad de Juan querían verse incluidos en el Evangelio, incluidos en Israel. Aunque habían ingresado más tarde, ¿verdad?, sentían que Yeshua mismo los había llamado, que Yeshua los había traído, habían tenido una conversación y había convertido, había ganado su corazón, que les había revelado que él era el Mesías, que era el Señor quien les había hablado, aunque fuera a través, ¿verdad?, de los enviados, de Felipe y de aquellos que fueron a predicar, fueron a enseñar. Entonces nació el relato de la samaritana. Se trata pues de una escena elaborada por la comunidad, ¿verdad?, por Juan, para anticipar al tiempo de Yeshua, lo que en realidad iba a ocurrir años más tarde. Ahí, como vemos en Hechos capítulo 8, el paso de Yeshua por Samaria y la conversión de los samaritanos expresa por adelantado el paso, ¿verdad?, de estos hombres, de aquellos llamados por el Eterno para ir y predicar por Samaria, y su conversión años más tarde. De este modo, los creyentes de Samaria, ¿verdad?, de la comunidad de Juan, podían encontrar en esta narración un reflejo de su propia historia. Este episodio de Yeshua y la samaritana, por lo tanto, es ficticio quizás, solo en un aspecto en que no cuentan un hecho sucedido en la época de Yeshua, pero no es ficticio en cuanto que refleja el presente de la comunidad, que refleja en su enseñanza una realidad, una verdad. Aunque no haya sido real ese encuentro de Yeshua con una mujer,
samaritana real. La enseñanza, lo que Juan plasma ahí, es totalmente una enseñanza real de lo que ha ocurrido. Saber que el relato de Yeshua y la samaritana no es una narración estrictamente histórica ayuda a entender algunos detalles que a primera vista puedan resultar extraños o absurdos. Por ejemplo, que el encuentro entre Yeshua y la mujer haya sucedido al mediodía resulta a veces improbable, pero hay relatos, por ejemplo, ¿verdad?, como Génesis 24, que van a buscar agua a la hora de mayor calor del día. Génesis 24:11 con Rebeca, ¿verdad? Entonces las muchachas se encontraban, intercambiaban noticias familiares, sacaban agua para el resto del día y volvían pronto a sus casas. ¿Qué hacía esta mujer sacando agua al mediodía, verdad? Pero si la narración es simbólica, se entiende mejor este dato, porque Juan quiso ubicar toda la escena al mediodía, a la hora de mayor claridad, para mostrar que los samaritanos, al aceptar a Yeshua, han salido de la oscuridad en la que vivían y han entrado en la luz total. Es decir, han sido traspasados de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, vuelven a ser los hebreos, los que cruzan. Otro detalle, ¿verdad?, casi inaudito, es el hecho de que la samaritana hubiera tenido 5 maridos. Como mucha predicación evangélica cristiana que hablan de esta mujer como que tuvo 5 maridos, una mujer divorciada que se ha casado varias veces. Bueno, eso no ocurría, eso no puede ocurrir. Y que ahora viviera con el 6º. Según la tradición judía, una mujer solo podía casarse hasta 2 veces. Para las severas costumbres orientales, semejante proliferación de marido era una grave inmoralidad. ¿Cómo podía ser tolerada esta mujer en el pueblo? Era imposible. Peor aún, ¿cómo pudieron sus habitantes aceptar la prédica de una mujer tan libertina e indecente como esta y convertirse? Es decir, no le hubieran escuchado, porque una mujer que ya era difícil casarse 2 veces, es decir, era muy, muy difícil casarse con una mujer divorciada en ese entonces. La mujer divorciada casi terminaba muy pobre, volviendo a la casa de sus padres. Nadie casi volvía a casarse con una mujer así. Y estos 5 maridos son un símbolo de los 5 dioses que los samaritanos supieron adorar en el pasado. En efecto, según la escritura, solo Yeshua era el esposo de Israel. Los otros dioses eran los esposos de los demás pueblos. Ahora bien, en el siglo VII, ¿verdad?, 7, antes de los samaritanos, antes del Mesías, los samaritanos, que en un principio, ¿verdad?, eran parte de todo el Israel, se mezclaron con 5 pueblos extranjeros y terminaron aceptando los 5 dioses de estos. Por eso fueron considerados impuros por los demás judíos. De modo que cuando Yeshua le dice a los samaritanos, ya has tenido 5 maridos, se refiere a los 5 dioses extranjeros que ellos habían incorporado a su culto. Y cuando le dice, y al que ahora tienes no es tu marido, se refiere a Yuhe Bajei, a quien los samaritanos también adoraban, pero no totalmente. Por eso no era plenamente su marido. También resulta extraño que la mujer le dice a Yeshua durante la conversación que ella espera al Mesías, al llamado Mesías. Los samaritanos no esperaban la venida de un Mesías como lo hacían los judíos, porque el Mesías debía ser descendiente de la familia de David, con la cual los samaritanos se habían enemistado políticamente hacía muchos siglos. Los samaritanos esperaban la venida de un futuro profeta semejante a Moisés, pero que sería de la tribu de Leví, no descendiente de David. Por lo tanto, aquella mujer nunca pudo haber dicho que a Yeshua, que esperaba el Mesías, al llamado, ¿verdad?, el Mesías. Pero como sabemos que esta samaritana no es un personaje histórico, sino que representa al grupo de samaritanos de la comunidad
que ya se ha convertido, ¿verdad?, que ya ha reconocido al Mesías, por lo tanto sí cree en Yeshua. No nos extraña oír la frase en labios de la mujer samaritana. Y hay otros detalles, ¿verdad?, que también son poco probables, como el hecho de que los discípulos hubieran entrado a comprar comida a un pueblo samaritano donde sabían que no los iban a recibir, o que se hubieran ido los 12 y lo dejaran solo a Yeshua. Como dijimos, no puede haber un judío hablando con una mujer a solas, y menos si esta mujer, como plantea allí, es una mujer adúltera, una mujer que tuvo varios maridos, si no, tendría que ser soltera, ¿verdad? Entonces este es el caso. Entonces ahora vamos a hablar del relato. Estaba dirigido a una comunidad que incluía miembros, ¿verdad?, samaritanos, y llevaba al pueblo de Israel ayuda a entender también algunos otros detalles. Por ejemplo, solo en el Evangelio de Juan, los judíos lo insultan a Yeshua llamándolo samaritano, como dice en Juan capítulo 8, versículo 48. ¿Por qué? Quizá porque era la burla que los judíos le hacían a los de la comunidad por sus integrantes, ¿verdad?, samaritanos o ex samaritanos. Más aún, el día que Yeshua lo insultan llamándolo samaritano y endemoniado, él se defiende de la acusación de endemoniado, pero no la de samaritano. Usted puede leerlo esto en Juan 8, versículo 49. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca y juzga. No dice nada de no ser samaritano o algo así, ¿verdad? Entonces, quizá porque entonces esto también se explica otra frase sorprendente de Yeshua. En una discusión les dice a los judíos: ustedes tienen por padre al diablo y quieren cumplir sus deseos. Se fue homicida desde el principio y no tiene nada que ver con la verdad. Juan 8:44. ¿Cómo puede decir Yeshua a los judíos, siendo el mismo judío, que tienen por padre al diablo? Es que los samaritanos, en su pelea con los judíos, decían que estos descendían de Caín, no de Set, como en realidad dice Génesis. Ellos descienden de Set, pero los samaritanos decían que ellos descendían de Caín, y que Caín era hijo del diablo, y por ser asesino de su hermano Abel, era hijo del diablo. Los samaritanos concluían que los judíos eran hijos del diablo. Por lo tanto, cuando Yeshua pronuncia esa frase, estaba hablando como lo hacía un samaritano. Pero Yeshua les decía, porque ellos lo querían matar, ellos tenían ideas homicidas contra él. Entonces dice, bueno, a ver, están demostrando, ¿verdad?, verdaderamente, como dicen los samaritanos, que son descendencia de Caín, porque si Caín mata. Bien, relato de Yeshua y la samaritana parece enseñarnos que todos los samaritanos se convirtieron a la emuná, a la fe, el día aquel que el Señor estuvo de pasada por el pueblo. Pero si prestamos atención al diálogo, veremos que el Evangelio dejó reflejado el proceso lento y gradual que en realidad los samaritanos fueron haciendo hasta alcanzar el pleno conocimiento de Yeshua. En efecto, en un primer momento, la samaritana lo trata a Yeshua despectivamente de judío, en el 4:9. Luego, cuando él le habla del agua viva, ya lo llama Señor, el 4:15. Cuando avanza la conversación, se siente descubierta en su propia intimidad y entonces lo llama profeta, 4:19. Cerca del final, logra descifrar quién es el que está enfrente de ella y lo llama Mesías, 4:29. Y por último, luego de un fatigoso esfuerzo, los samaritanos llegan a la más grande conclusión jamás hecha por nadie
durante la vida pública del Señor, Él es el Salvador del mundo. 4:42. Ni a los 12, ni a sus discípulos, ni a la gente, ni a nadie jamás Yeshua reveló semejante misterio. Y se lo viene a decir a una pobre mujer de mala fama, en un pueblito perdido, un incómodo mediodía de calor, a orillas de un humilde pozo. Y dice que se quedó 2 días con los samaritanos, que tiene reflejado como que el Mesías se quedaría 2 días, y como un día es como 1000 años, se quedaría 2000 años con Israel, con los ex Samaria, con los ex gentiles, se quedaría 2 días. Es muy interesante el relato, y ahora entonces metámonos en él, en este contexto donde Yeshua es el esposo y Samaria, Israel, es la novia que tiene una carta de divorcio. Dice entonces tenía que pasar por Samaria. Pensemos entonces, el relato quizá no es real, pero la enseñanza sí será. Pues en una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, donde dio a su hijo José, allí estaba el pozo, ¿verdad? Entonces Yeshua, cansado, ¿verdad?, del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, dice. Una hora de Samaria vino esa mujer, ¿verdad? Y Yeshua le dijo, dame de beber. Esto hace referencia a otro dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Muy bien. Y acá es importante, porque acaba de decir el relato y la enseñanza de que esta mujer se da cuenta que él es judío. Entonces, para la enseñanza nuestra, pensar que Yeshua es judío, ¿verdad?, es todo un tema, es toda una revelación. Yeshua es judío, el Mesías es judío. Y entonces él después le va a terminar diciendo, porque la salvación viene de los judíos. De ahí está el pasaje. La salvación viene de los judíos. Ahora, para que sea judío, él tiene que estar vestido como judío, está identificado con los judíos. Podemos verlo quizá con un talí, con los peyó, con barba, ¿verdad?, con un montón de cosas que tienen los judíos. Usted hoy puede reconocerlo. Entonces esta mujer reconoce, ¿verdad?, a este rabino judío, y él le dice entonces, ¿verdad?, ve y llama a tu marido. Esta es la conversación. Ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. No tengo marido. Y Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces muchas veces está esa discusión, porque muchas veces las predicaciones son a una mujer que estaba casada. Pero a ver. Ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, esto es verdad lo que has dicho. No tienes marido. Es decir, era una mujer soltera. Por eso también el relato cuenta que Yeshua está con esa mujer. Si hubiera sido casada no podría estar con él. Si es una mujer, un judío no va a estar con una mujer casada, ¿verdad? Esa mujer tiene que ser soltera. Un hombre puede hablar con una mujer soltera puede hablar con un hombre soltero, pero no puede hablar con casado. Entonces acá está el relato, y Yeshua dice, esto has dicho con verdad, no tienes marido. Entonces no hay un marido físico, no hay un marido real. Pero él le cambia la conversación, le dice, pero 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dice, ¿verdad? Por eso no podemos hacer a Yeshua mentiroso. Él le dijo, esto dijiste con verdad, y a veces nosotros la hacemos mentirosa a ella. Si Yeshua le dice, eso dijo con verdad, y vos le decís, no es verdad, ella tuvo 5 maridos, estás contradiciendo a Yeshua, ¿verdad? Pero él dice, porque tenemos que entender, Yeshua no miente, ¿verdad? Pero ella dijo la verdad, no tengo marido. Samaria, la capital del reino del norte, es decir, las 10 tribus perdidas, Israel, ¿verdad?, que ella representa a una mujer divorciada que no tiene marido, y que le dice, tener no es su marido. ¿Tiene o no tiene?
La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La pregunta que debemos hacernos en este momento, hermano, es ¿por qué ella cambia la conversación? Ella parece que está entendiendo lo que él le está diciendo. Ella está entendiendo lo que le está diciendo. Juan nos quiere decir, ella entiende. Samaria sabe. Israel sabe. Ella cambia la conversación. Y lo que parece ser una conversación frívola de marido y mujer, de divorcio y de muchos maridos, cambia a adoración. Pero nuestros padres adoraron aquí. Ella parece haber entendido. Ella parece saber de lo que le está preguntando Yeshua, de lo que está el mensaje de Yeshua, que es la adoración. Yeshua le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén vosotros adoráis. Y él le dice: vosotros adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Y este era el momento de decirle por qué Yeshua no le dice, ¿verdad? La salvación viene de mí, la salvación viene no de los judíos, sino de Yeshua. ¿Por qué no le dice así? No, viene de mí, no. El relato es bien claro, pero está hablando de adoración. Y él le dice, ¿verdad? Porque 5 maridos tuviste y el que decís que es ahora no es tu marido. Y esto es muy importante. 5 maridos has tenido. Después el relato sigue, ¿verdad? Pero la hora viene, entonces Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado ungido. Cuando él venga nos declara todo. Y acá es algo impresionante, porque Yeshua a cada uno que lo querría reconocer cuando él anduvo en Judea y en Galilea y en todo eso, él le decía: no le digan nada, cállense, no le comenten, no digan. Pero acá dice Yeshua, le dijo: yo soy el que habla contigo. Se le revela como Mashiach. ¿Por qué? Porque él se revela a Israel, se le revela a Samaria, tribus perdidas, se le revela a Efraín, no se le revela a Judá. Él no le dijo a los judíos que él era el Mesías, pero sí se lo está diciendo a la Samaria, sí se lo está diciendo a Israel, a esta mujer divorciada, perdida. 5 maridos has tenido y lo que ahora dices tener no es tu marido, esto has dicho con verdad. Junto al pozo de agua, ¿verdad? Tenemos el relato de Génesis 24, donde Giesi viene por la esposa para Isaac, ¿verdad? Rebeca. Si ella hubiera sido una mujer casada, Yeshua no podría haber hablado con ella de ninguna manera. Entonces, así como vemos, ¿verdad?, en ese pozo a una mujer soltera, veíamos en el Génesis 24 a Rebeca soltera viniendo y dando agua. ¿Qué le dice Giesi? Dame de beber, ¿verdad? Dame de beber. Y ella le alcanza, le da a beber a él y le da a beber a su caballo. Darle de beber era darle la entrada, era darle, ¿verdad?, una hospitalidad, y después de ahí es comer. Entonces el novio va al pozo a buscar a su esposa en el momento que tiene una carta de divorcio por su adulterio, por su idolatría, por adorar otros dioses, ¿verdad? Una de esas hermanas, Israel, las 10 tribus, o Efraín, la divorciada, adoró a 5 dioses de 5 pueblos diferentes. Y esto lo tenemos nosotros, ¿verdad?, contado en Segunda de Reyes capítulo 17, nos va a contar cómo fue que Samaria se mezcló a 5 maridos, a 5 dioses distintos, a 5 pueblos diferentes. Y tenemos el relato entonces, como dije, Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 24 en adelante. Va a estar: el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, 1, de Cuta, 2, de Ava,
3, de Amat, 4, y de Sepharvaim, 5. 5 ciudades, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos y mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria, diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen las costumbres del Dios de la tierra. Por eso Él ha enviado leones entre ellos, y aquí los leones los matan, porque ellos no conocen las costumbres del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevaste al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado el destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia, es decir, antes del versículo 30, quiero que vean esto. ¿Qué hacía Siria? No era lo mismo que Babilonia, que llevó a Judá, que Babilonia les dejaba, ¿verdad?, y los mantenía en un lugar aparte, les dejaba seguir adorando, les dejaba, no era que los mezclaba. Sin embargo, Asiria no era así. Asiria agarraba un grupo de Samaria y lo metía en otra ciudad, ¿verdad?, en la ciudad de Cuta, por ejemplo, y traía a los de Cuta y los ponía en Samaria, traía de Sepharvaim y los metía en Samaria, traía de distintas ciudades. Es como decir: bueno, te traigo de San Pablo, te traigo de Santiago de Chile, y los metemos acá en Buenos Aires. Los de Buenos Aires los llevamos a Santiago, los de Buenos Aires los llevamos a San Pablo, los traemos de Montevideo y metemos también acá en Buenos Aires. Es decir, va a decir, de alguna manera que se entienda, de otras naciones venían y los ponían en Samaria, y entonces mezclaban a toda la gente, y de Samaria llevaban a otros lados. Entonces así fueron mezclados, por eso se llama la mezcla. De ahí viene el arameo aparte, ¿verdad? Entonces dice el versículo 30: y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot, hicieron cada uno sus dioses en Samaria. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amat hicieron a Sima, y los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. También temían al Señor y nombraron entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguieron haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley. Entonces son 5 pueblos, 5 dioses: Babilonia, Cuta, Abba, Amat y Sepharvaim. Por eso dijo, en ese caso, 5 maridos has tenido. Es una mujer adulta y por eso tiene, ¿verdad?, la carta de divorcio. Esa carta de divorcio en la cual ella no puede volver, es la que no le permite, es la traba que tiene para volver con su primer marido. Eso hace entender que no puede volver. La ley dice no puede volver con su primer marido. Por eso ese que dice ser no puede ser. No puede volver a su primer marido porque ella se ha adulterado con otros, ha estado con otros. Y ahora lo que ella tiene es una carta de divorcio. Ya no tiene la que tú vas. Ya no tiene eso que lo puede unir a ella, a su primer marido. Ya no tiene su protección, ya no tiene su cuidado. Ella está totalmente perdida. En ese contexto es cuando el esposo viene. Como cuando Sea tiene la orden del Eterno y le dice: ve
ama otra vez a esa mujer adúltera. Ve otra vez a ella, tráela de nuevo. Y esa simbología de Oseas y Gomer, aquí Yeshua con Samaria, una mujer samaritana que representa esta esposa que se ha ido con varios maridos, que no puede volver, estas 10 tribus perdidas, este Israel, este Efraín que se ha ido, y ahora esta esposa que está manchada, que ha sido, ¿verdad? ¿Cómo hará? ¿Cómo será? Y Yeshua le dice, dame la carta, dame ese decreto contrario a ti, ese decreto que es contrario ahora, que es lo que te hace que no puedas volver. La carta de divorcio es el decreto contrario, es lo que priva de que puedas volver con tu primer marido. No puedes hacerlo. Dame la carta y veremos qué vamos a hacer. Aquí hay un misterio, y el misterio lo tiene la misma Torá, la misma escritura, que prohíbe, ¿verdad?, que una mujer que se ha ido con otros puedan volver a su primer marido. Los judíos sabían que el Eterno había desheredado a las 10 tribus del norte. Para ellos Efraín ya no era parte de Israel, porque en la Torá es muy clara de que un hombre no puede casarse con la mujer de la que se divorció anteriormente. Entonces, claro, por eso aquellos a los extranjeros, aquellos a los prosélitos, a los que querían entrar, los que querían volver, eran gente que ellos decían, bueno, si no se hacen judíos, ¿cómo van a entrar? Es decir, para ellos no entraba en la cabeza de cómo volvería las 10 tribus, cómo volvería Efraín en ese caso. No hay caso, no hay motivo, no hay cómo volver. Entonces, es muy claro. Entonces los judíos hacían prosélitos, sabían que se tenían que convertir al judaísmo, no había otra manera de ser salvo. Entonces, por eso Yeshua les decía, después ustedes hacen prosélitos y lo hacen peor todavía, ¿no? Parecen más judíos que judíos mismos. Esos son los más religiosos, ¿verdad? Por eso la salvación es entrar en el pacto con Israel. Y lógico, de esas 12 hay una puerta distinta, hay un redil diferente que tiene que entrar, pero ¿por dónde va a entrar esas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por dónde van a entrar ese Efraín perdido? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo va a volver? Entonces esto tiene todo un misterio que se explica lógicamente. Los judíos decían eso, yo ya soy judío. Entonces están cumpliendo de repente con esto la pregunta que ellos mismos se hacían. Entonces, ¿cómo puede la casa de Efraín, la casa de Israel, volver al rebaño de Israel? Si para que así sea, aparentemente se tiene que romper la Torá. No puede hacer, no podemos violar la misma escritura, la misma Torá, el mismo convenio, la misma ley, no se puede. ¿Cómo lo haría? Ese es el misterio que muchas veces está revelado allí, y que en el momento que Yeshua todavía no estaba revelado. Él tenía que ir él tenía que morir. Entonces, lógicamente Pablo después nos va a explicar eso. Cuando Yeshua murió en el madero, lo hizo para librar a su esposa adúltera del pecado de condenación. Sustituyó su lugar, tomó la carta de divorcio y la clavó allí, que era el acta contraria de los decretos que estaban en contra de ella, como dice Colosenses, y dio su vida por ella. Ahora, es muy claro, hermano, y les dejo esta pregunta para después seguir en otro video. La expiación, según la Torá, la expiación no requiere resurrección. No hay ningún sacrificio que requiera la resurrección del animal muerto, ya que el perdón de pecados está en la sangre, no en el respiro, en el aliento, como dice Levítico 17:11. El perdón de pecado era a través de la sangre. Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvo que resucitar Yeshua? ¿Para qué resucitó Yeshua? Por eso no se le podía decir antes. Por eso el relato no puede ser verdad, porque todavía Yeshua no había hecho sacrificio por su esposa. Después Pablo nos va a enseñar cómo es esto. Y ahora en el próximo video vamos a revelar de cómo va a ser Yeshua para quitar el pecado de adulterio de su esposa, de esa esposa adúltera, de ese Israel que no podía volver. No te pierdas el próximo video
Síguenos en la serie Raíces Hebreas. Desde aquí de Buenos Aires, Lenny Pride,